En el complejo mundo de los negocios en Argentina, hay una ley que es fundamental cuando las cosas se ponen difíciles, la ley de concursos y quiebras. Es básicamente la hoja de ruta que se activa cuando una empresa o una persona ya no puede hacer frente a sus deudas. Vamos a desglosar cómo funciona este sistema, que tiene dos caminos muy distintos. La pregunta es la pesadilla de cualquier empresario. ¿Qué pasa cuando el negocio ya no puede pagar lo que debe? Es un momento crítico, sin dudas, y la ley argentina establece un marco muy preciso para manejar esta situación de crisis. Ahora bien, para que toda esta maquinaria legal se ponga en marcha, no alcanza con tener problemas de plata. Se tiene que llegar a un punto de quiebre muy concreto, a una situación objetiva que es la que, digamos, enciende la alarma del sistema. Y ese punto de quiebre tiene un nombre bastante técnico: estado de cesación de pagos. ¿Qué significa esto en criollo? Significa que una empresa, con los medios que usa normalmente, como su efectivo, sus cuentas bancarias, no puede pagar las deudas que se le vencen ya mismo. Es una especie de impotencia financiera, pero en el presente, en el ahora. Y ojo acá, porque la ley hace una distinción que es clave. No se trata de que el total de las deudas sea más grande que el total de los activos. Eso sería una insolvencia más bien contable. El foco está puesto en el flujo de caja, en la liquidez. Miren, es como tener una casa que vale muchísimo, un activo enorme, pero no tener un peso en el bolsillo para pagar la compra del súper. Para la ley, lo que importa, lo que activa todo, es no poder pagar esas cuentas del día a día. Bueno, ya entendimos qué es lo que prende la mecha, por así decirlo, pero ¿cuál es el objetivo final de todo este sistema? No es castigar al que debe, para nada. La ley busca algo mucho más complejo, un equilibrio entre intereses que casi siempre están enfrentados. Es que la ley tiene que hacer malabares, literalmente. Por un lado, tiene que proteger el crédito, o sea, asegurarse de que los acreedores reciban un trato justo, que nadie tenga una ventaja injusta. Al mismo tiempo, tiene que cuidar los bienes del deudor, para que no se genere un caos donde cada uno intenta cobrar como puede. Y quizá lo más importante, siempre que se pueda, busca salvar la empresa, porque es una fuente de trabajo y de valor. Entonces, una vez que una empresa entra en este proceso, se encuentra frente a una bifurcación, a dos caminos principales con destinos totalmente opuestos. O se intenta la reorganización para salvarla, o se va directo a la liquidación, que es su fin. Arranquemos por la primera opción, la que podemos ver como la ruta del rescate. Acá el objetivo no es cerrar las persianas, sino todo lo contrario, darle al negocio una oportunidad para que se ponga de pie de nuevo. Legalmente, a este camino se lo conoce como concurso preventivo. En esencia, es un plan de recuperación financiera que es supervisado por un juez. Es como si la empresa pidiera a tiempo fuera y se le otorgara un escudo protector para que pueda sentarse a negociar con todos sus acreedores sin la presión de los juicios y los embargos. El proceso es súper ordenado. Primero, el deudor va a la justicia y pide abrir su concurso. Después, se nombra un síndico, que suele ser un contador y que actúa como un árbitro imparcial, para revisar una por una todas las deudas y armar una lista oficial. Con los números claros, el deudor presenta una propuesta de pago, que puede ser una quita, más plazo o una combinación de ambas. Si la mayoría de los acreedores está de acuerdo, el juez aprueba el plan, y ese acuerdo se vuelve obligatorio para todos, incluso para los que no votaron a favor. Pero, ¿qué pasa si el rescate no es una opción viable? O si se intenta pero el acuerdo fracasa. Bueno, ahí es cuando se abre el segundo camino, el del final ordenado del negocio. Este proceso se llama, sin vueltas, quiebra. Y a diferencia del concurso, acá el objetivo cambia 180 grados. Ya no se busca salvar nada. El único fin es vender todos los activos de la empresa de la forma más ordenada posible para juntar dinero y pagarle a los acreedores hasta donde se pueda. Es, básicamente, la venta de garage final del negocio, pero gestionada por la justicia. El procedimiento también está muy pautado. Todo empieza con una sentencia del juez que decreta la quiebra. A partir de ese segundo, el deudor pierde por completo el control y la administración de sus bienes. El síndico toma las riendas, se encarga de vender todo y finalmente, con la plata que se juntó, le paga a los acreedores, pero no a todos por igual, sino siguiendo un orden de privilegios que la propia ley establece muy claramente. Ok, hablamos de la empresa, de los activos, pero ¿qué le pasa a la persona, al dueño o a los directores detrás de una empresa que es declarada en quiebra? Las consecuencias son muy directas y, la verdad, muy serias. El efecto más inmediato y contundente es lo que la ley llama desapoderamiento. El artículo 107 es clarísimo. La persona que quiebra queda desapoderada de sus bienes. Pierde el derecho de administrarlos y de venderlos. Ese control total pasa al síndico, que los va a gestionar pensando únicamente en el interés de los acreedores.
Y las consecuencias van mucho más allá de lo económico, ¿eh? La quiebra trae aparejada la inhabilitación, que es una prohibición para dirigir otras sociedades o para ejercer el comercio. También aparecen restricciones para salir del país sin permiso del juez y la obligación legal de colaborar con todo lo que pida el síndico y la justicia. En definitiva, la vida personal y profesional del fallido se ve afectada de una manera muy profunda. En el fondo, todo este sistema se reduce a una realidad bastante incómoda, que es que resulta imposible satisfacer los intereses de todos al mismo tiempo. La ley no es una varita mágica, sino una herramienta para gestionar un conflicto tremendo, donde los recursos no alcanzan para todos. La palabra clave, al final del día, es equilibrio. Y esto nos deja con la gran pregunta para pensar. ¿Es realmente posible lograr ese combo perfecto de salvar la empresa, pagarles a los que se les debe y a la vez proteger al deudor? La ley lo intenta, por supuesto, pero en la práctica, encontrar ese balance justo en medio de una tormenta financiera sigue siendo probablemente el mayor desafío de todos.